A principios de la década de los 70 se descubrió a nivel gastrointestinal lo que se conoce como la bomba de protones. La bomba de protones es uno de los principales creadores y segregadores de los ácidos gástricos, siendo el más conocido el ácido clorhídrico, la unión de un anión de cloro junto con un catión de hidrógeno, un protón. No tardó en descubrirse que esta bomba de protones estaba involucrada en uno de los episodios más comunes en los pacientes, que en este caso es la acidez, así como también la gran exacerbación en la génesis y expulsión de ácidos gástricos, como por ejemplo por la boca. Estaba claro que uno de los objetivos para combatir estas patologías era inhibir ese sistema de la bomba de protones descubierta a principios de la década de los 70. De ahí se establecieron diversos fármacos, donde uno de ellos fue de tal importancia que en la actualidad está considerado como el principal inhibidor de la bomba de protones gástrica. Este fármaco se obtuvo y se patentó por primera vez en 1987 bajo la farmacéutica de AstraZeneca y se le dio el nombre de omeprazol. El omeprazol es un fármaco que pertenece a la familia de los inhibidores de la bomba de protones. También se consideraría como un antiácido. Y dentro de su familia podemos encontrar otros semejantes, como puede ser el esomeprazol o el pantoprazol. El omeprazol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del omeprazol, donde vemos la presencia de varios anillos aromáticos, así como también un grupo amino, también grupos metilos radicales, y la principal presencia de un grupo disulfuro central. Casi no tendríamos que decir los usos que tiene el omeprazol dentro de los ámbitos sanitarios, ya que casi todo el mundo, por no decir que la gran mayoría de la población actual, ha consumido el omeprazol, aunque solamente sea una vez en la vida. También puede ser en combinación con otros antiácidos. Pero especialmente tenemos que saber que el omeprazol se utiliza para el tratamiento y la prevención de las úlceras gastrointestinales, en el tratamiento de la esofagitis, así como también de los reflujos gastroesofágicos, en el síndrome de Zollinger-Ellison, y también se utiliza como tratamiento coadyuvante para la erradicación de la cepa procariota de Helicobacter pylori, es decir, las infecciones gástricas producidas por el género Helicobacter pylori. Es casi imposible encontrarle una contraindicación al omeprazol, ya que es un fármaco tan consumido y recetado que es que se ha vuelto parte de la sociedad actual. Quizás no tanto como otras familias, que sean las benzodiazepinas o los analgésicos no esteroideos, pero el omeprazol no debemos de utilizarlo en la propia alergia al mismo, así como también a su familia de los inhibidores de la bomba de protones.
Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el omeprazol hay que utilizarlo con mucha cautela en las insuficiencias hepáticas y o renales, en infecciones del tracto gastrointestinal, incluso aún siendo un tratamiento coadyuvante en la erradicación del Helicobacter pylori. Tenemos que saber que el omeprazol reduce la absorción de la cianocobalamina, también conocida como la vitamina B12, y también tiene cierta interacción con los electrolitos, pero más a nivel gástrico, es decir, en su zona de acción. El omeprazol no debe de utilizarse como medicación preventiva o como premedicación, es decir, el omeprazol debe de utilizarse siempre que se requiera, pero no de forma precavida. Luego, también decir que el omeprazol puede alterar ciertas enzimas más a nivel hepáticas, como veremos más adelante. Y por supuesto, el omeprazol, aunque es un fármaco que hace o que tiene un inicio de acción muy rápido, siempre se recomienda tomarlo en ayunas para así dar tiempo a inhibir la bomba de protones antes de que llegue la comida al estómago para la digestión. Y por supuesto, hay que revisar las interacciones del omeprazol con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del omeprazol y en general de la mayoría de los fármacos de tipo inhibidores de la bomba de protones es tan simple como dice el propio nombre. En primer lugar, vamos a dilucidar lo que se conoce como la bomba de protones. La bomba de protones es un sistema proteico que se encuentra en las células parietales que cubren el tracto gastrointestinal, más especialmente en el estómago. Esta bomba de protones a nivel bioquímico se conoce como el complejo proteico hidrógeno potasio ATP-ASA. De nuevo decir que el omeprazol inhibe este sistema proteico, lo que se conoce como la bomba de protones. Pero claro, ¿cómo funciona esta bomba de protones a la cual inhibe el omeprazol? La principal función de la bomba de protones es la segregación de uno de los principales jugos gástricos del organismo, el ácido clorhídrico. Recordamos que el ácido clorhídrico es la unión de un anión de cloro junto con un protón de hidrógeno. ¿De dónde salen estos dos electrolitos? En primer lugar, el anión cloro lo extrae el propio estómago, es decir, lo extrae la célula parietal de la sangre, de los fluidos vitales. Pero, ¿de dónde sale ese protón? Tenemos que tener en cuenta que esta bomba de protones funciona por transporte activo, pero un transporte activo muy especial. Tan especial como que la bomba de protones lo que hace es coger el potasio que hay en el estómago, es decir, fuera de la célula parietal, y lo intercambia por un protón, el cual sale a la vez que el anión cloro. Es decir, la bomba de protones coge un catión de potasio, se lo queda para ella y a su vez, como una especie de devolución, saca un protón a la vez que un anión cloro. Estos dos electrolitos se unen y forman en sí lo que es el jugo gástrico, en este caso el ácido clorhídrico. Cuando el omeprazol inhibe la bomba de protones, esta no puede captar el potasio que hay fuera, es decir, en el ámbito extracelular, por lo cual, si no capta el potasio, no puede segregar ese protón en forma de devolución. De ahí está la particularidad de que el omeprazol se tiene que tomar siempre antes de las comidas,
ya que las comidas son ricas en potasio. Si ya de por sí al estómago le estamos dando potasio, la bomba de protones lo va a coger y va a segregar los protones que en unión con el anión cloro forma el ácido clorhídrico. Por eso, si la bomba de protones está desactivada o inhibida cuando llega la comida, hay mucha posibilidad de que ese potasio que trae la comida, el potasio nutricional, no sea captado por la bomba de protones y directamente sigue la digestión y la absorción por el resto del tracto gastrointestinal. Por lo cual podemos decir que el omeprazol, aparte de inhibir la bomba de protones gástrica, aumenta el pH gástrico, lo vuelve de una terminología básica, a la vez que disminuye los niveles de ácido clorhídrico, lo cual que conlleva a que hay una protección gastrointestinal, ya que el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte, capaz incluso de corroer a la propia mucosa gástrica, de ahí la aparición de úlceras o perforaciones, tanto en el estómago como en el duodeno, incluso en el esófago. La vía de administración más usual del omeprazol es la vía enteral, debido a la presentación en cápsulas que oscila de dosis de 20 miligramos y de 40 miligramos, según tengamos a disposición de las múltiples farmacéuticas o formas de manufacturación del omeprazol. Pero la vía principal es la vía enteral, aunque también existen formas parenterales, por ejemplo, para la administración en el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison. La posología más habitual del omeprazol suele ser bastante variada, pero dentro de esa variedad tiene un carácter estándar, aunque eso sí, tenemos que saber qué dosis hay que utilizar para las distintas patologías por las cuales podemos usar el omeprazol. Por ejemplo, para las úlceras gastrointestinales podemos utilizar de 20 a 40 miligramos diarios, siempre en ayunas y durante unas 4 u 8 semanas. Que utilizamos el omeprazol como tratamiento coadyuvante en la erradicación del Helicobacter pylori, la dosis serán habituales o adecuadas a la antibioterapia que se utilice para erradicar la infección procariota. Para la esofagitis y el tratamiento de los reflujos gastroesofágicos podemos utilizar de nuevo de 20 a 40 miligramos diarios en ayunas durante 2 o 4 semanas. En pediatría las dosis son muy variadas, pero siempre utilizaremos una dosis que sea la mitad de la de adultos, pero es preferible revisar la bibliografía. Y en el síndrome de Zollinger-Ellison utilizaríamos una dosis inicial de 60 miligramos de omeprazol diarios y de ahí mantenerse con una dosis de un rango de 20 a 120 miligramos diarios, fraccionando las dosis si fuera necesario. A pesar de que el omeprazol es un fármaco muy utilizado desde que se empezó a comercializar a finales de la década de los 80, no hay mucha información disponible sobre la compatibilidad y la incompatibilidad del omeprazol con el resto del abanico farmacológico. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el omeprazol tiene sinergia y potenciación terapéutica y de adversidad si se combina con el tacrolimus y con el metotrexato. Y a su vez el omeprazol inhibe y antagoniza de forma mutua con la familia de los imidazoles, especialmente con los de tipo antifúngicos.
con todas las veces que se ha utilizado el omeprazol a lo largo de los últimos años, casi sería impensable que hubiera un alto grado de adversidad que pudiera presentar el omeprazol. Y sí, lo hay, pero es muy leve y usualmente apenas suele aparecer. Pero debemos de tener en cuenta que algunos de los efectos secundarios que pueden derivarse del omeprazol son la aparición de cefaleas, malestar general y dolor abdominal especialmente, la aparición de dispepsia, así como de trastornos de la motilidad, como puede ser diarrea o estreñimiento, la aparición de dermatopatía si se utiliza el omeprazol por vía parenteral, por ejemplo, para el síndrome de Zollinger-Ellison, y también se ha demostrado que el omeprazol puede provocar alteraciones enzimáticas leves a nivel hepático, así como la aparición de pólipos gastrointestinales, los cuales la mayoría suelen ser benignos. Y dentro del embarazo y la lactancia, el omeprazol tiene categoría B, es decir, se puede utilizar tanto en el embarazo como durante la lactancia, incluso en el propio lactante. Pero eso sí, siempre que sea recomendado en la patología que sufre alguna de estas tres situaciones. Por último, nos queda decir que el omeprazol, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable y no suele requerir un ajuste de dosis, aunque en aquellos pacientes con cierto grado de hepatopatía o de daño hepático o de insuficiencia hepática, sí se recomienda disminuir la dosis por lo menos a la mitad, pero usualmente suele ser muy raro. De nuevo decir que el omeprazol pertenece a la familia de los inhibidores de la bomba de protones, junto con otros fármacos similares, como puede ser el esomeprazol o el pantoprazol, siendo este último muy utilizado como inhibidor de la bomba de protones, pero por vía parenteral, especialmente por vía intravenosa. También tenemos que decir que el omeprazol, aparte de inhibir la bomba de protones en las células parietales gástricas, ofrece una protección gastrointestinal por el mero hecho de que uno de los principales jugos gástricos, el ácido clorhídrico, es una sustancia bastante corrosiva e incluso es capaz de dañar la mucosa gástrica si ésta no se encuentra en muy buenas condiciones. Y por supuesto decir que el omeprazol siempre hay que utilizar las dosis recomendadas bajo criterio y prescripción facultativa. No utilizar el omeprazol por nuestra propia cuenta. Y siempre que se administre o se consuma, será en ayunas para inhibir de forma previa a la bomba de protones antes de que llegue la comida con ese potasio que la bomba de protones quiere para él y segregar en su lugar como devolución un catión de hidrógeno, un protón.